Bueno, en las últimas grabaciones que hice sobre esta técnica de pintura directa, ¿de acuerdo? Tuve unos problemas a la hora de la grabación y se me estropearon una parte de los archivos en donde se veían partes importantes. Así que en este tercer vídeo lo que voy a hacer es intercalar entre medias de la grabación original ciertos trocitos para aclarar distintas cosas, como es en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, lo único que quiero es que veáis como cuando vamos trabajando, mezclando con los pinceles normales y los pinceles mezcladores y todo eso, podemos conseguir acabados, si queremos, muy realistas, pero esto depende, como cualquier cuadro, de las horas de trabajo que uno le dedique, ¿de acuerdo? O sea, si lo quieres hacer en 10 minutos no es el mismo que si lo quieres hacer en 5 horas. Cuando yo trabajo un cuadro al óleo o al acrílico de retrato, pues le tengo que echar 8, 10, 12 horas para conseguir un buen resultado. No sé por qué debo de conseguirlo en media hora en una pintura digital. Si lo que quiero es imitar brochazos, texturas y demás para que dé esa sensación pictórica, pues tengo que tratarlo como un cuadro que se trabaja fuera, pero con las herramientas que tenemos dentro, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, lo que os voy a mostrar aquí, ¿vale? Ahí estáis viendo un poquito cómo va el cuadro, el distinto proceso que hemos estado siguiendo. Voy a desactivar capas, ¿vale? Os voy a recordar también una parte que se me estropeó, que es precisamente lo de cómo añadir texturas como patrones en el pañuelo, en este caso, para a partir de ahí ahorrarnos un ratito bastante largo de dibujar, añadiendo pequeños matices y pequeños detalles, ¿vale? Bueno, en principio vamos a ir desglosando. Aquí lo tenemos. Y llegamos a la parte básica. Entonces voy a desactivar para recordar cómo teníamos esto, ¿vale? En principio tenemos nuestro dibujo de lapicero. Esta capa está en modo multiplicar. Y lo que hicimos es, en una capa por debajo, rellenar de color y poner directamente con un color azulado, que luego puedo cambiar como me dé la gana, por cierto, ¿de acuerdo? Eh, la base fundamental es, tenemos el lápiz encima, tenemos el color abajo, bloqueamos para no salirnos de la pintura y de esta forma tenemos seguridad. Voy a activar la capa y como tenemos una capa vinculada, que es la capa del lapicero, ¿de acuerdo? Pues ahí veis lo que es el resultado, ¿de acuerdo? Venga, entonces teníamos esto, voy a acercarlo para que vayamos viendo. Y bueno, pues el lapicero a mí me gusta incorporarlo luego en la parte final al dibujo porque nos da ese sombreado que en las técnicas digitales la verdad es que cuesta un poquito, ¿vale? Así que para pintar de oscuro a claro, que es como lo debemos de pintar en las técnicas de pintura digital, pues yo le añado los lapiceros y siempre me ayuda bastante. Esto es algo personal mío, pero sé de mucha gente que lo hace igual. Venga, entonces ahí veis que la realidad es que es un manchado en forma de aerógrafo, mancha rápida, en donde luego vamos colocando unos pocos trazos de pintura sin rellenar realmente demasiado, ¿vale? Una vez que tenemos esto, lo que hacíamos era coger las dos capas, juntarlas, o sea, hacer un duplicado y juntarlas y empezar a pintar encima, ¿vale? Y ahora, al pintar encima, ¿de acuerdo? Ya tenemos el lápiz incorporado en esta capa. Lo que vamos haciendo es hacer un manchado rápido, es decir, sacar luces y sombras, etcétera, irlo colocando directamente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se ha ido realizando. Así que ahí tenéis manchas básicas y ya vamos pintando ahí encima. Bueno, una vez que tengamos los manchados de luces y sombras a nuestro gusto, entonces lo que yo he realizado es crear una serie de pinceles que tengan el grano de la textura que yo fui eligiendo, ¿vale? Con un papel de grano de lino, como os he enseñado, y unos granos de algodón, combinándolo, y de esa forma pues sacamos lo que es la textura para trabajar con el pincel y también para dejarla pegada, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, en esa primera fase, en donde es una copia que ya tiene incorporado ese grano que fabricamos con esos papeles superpuestos en distintos modos de fusión, ¿vale? Bueno, pues
La parte, digamos, que se me estropeó en un principio fue la parte de, digamos, de lo del pañuelo, que lo que voy a hacer es, para recordaros cómo lo hice, simplemente voy a desactivar y después voy a hacer la parte de el pincel, ¿vale? Cómo crear un pincel a partir de la textura del propio grano y utilizarlo eh, para poderlo cambiar. Bueno, una vez que he vuelto a vincular las capas, vuelvo a decir que normalmente yo trabajo directamente por el segundo sistema, ¿vale? Y que tengo hecho una pequeña base de dibujo. En esta zona de aquí, pues volvemos a un tanto de lo mismo, que es volver a utilizar color clarito para ir sacando partes de dibujo, ¿vale? Y nada, pues yo voy dibujando, sin más, apretando más, apretando menos. Para sacar el adorno. Ahí he apretado demasiado, no me gusta. Aquí aprieto un poquito más, un poquito menos, para conseguir eso que dé la sensación de volumen. Voy a quitar la punta. Al quitar la punta siempre rellena más fácil, ¿vale?
Como veis, ahora mismo lo que estoy haciendo es utilizando los propios colores dentro de la capa de la pintura para dar luces y sombras, ¿vale? A esos adornos que hemos ido pintando para conseguir el volumen, ¿vale? Aprieto con fuerza para que veáis el brochazo que tiene el pincel. Así voy creando el efecto de volumen, ¿vale? Del pañuelo. Al irme hacia atrás y añadir más textura de golpe, le vamos a dar un acabado más orgánico, más texturizado, al volumen de la sombra. Ahí ya me he pasado, ¿vale? Un poquito más pequeño el pincel, porque lo que estoy haciendo es restaurar esa zona para añadir otra textura encima. Ahí que se pierda hacia acá. Voy a cargar control clic la miniatura porque no me quiero salir. Me vuelvo a la capa ahí, ¿vale? Para no salirme, ir creando ahí el efecto de relieve, pero sin salirme. Voy a esconderlo, control H. Voy a coger este color, voy a poner en modo trama. Cambio un poquito el tamaño para sacar ahí unos brillos en la parte de ahí arriba. Ahí estamos. Y sacar efectos lo mismo, al revés de luz, ¿vale? Ahí no me han gustado. Venga, más suave. No hay por qué correr para hacer las cosas bien. El problema es cuando lo que hacemos es hacer así, ampliar un montón y entonces dices, ah, parece que esto no te queda tan bonito, pero es que el cuadro no se va a ver así, porque el sistema, ventana, a ver, vista, tamaño de impresión, ¿vale? Así es como se va a previsualizar, ¿de acuerdo? El cuadro que yo vaya haciendo. ¿Mm? Este pincel ya lleva cargada una textura. Y así poco a poco me va ayudando. ¿Vale? Venga, vamos a volver. A ver cuál es el que voy a utilizar. Creo que era esta. Sí, venga. Voy a añadir aquí.
Este es. Control H para mostrar los controles. Control D. Venga. Ahora aquí. La verdad es que me gustan este tipo de florecitas así. Así que voy a ir moviendo y dibujando, moviendo y dibujando. Un momentito. Ahora. Escenario, botón derecho y me quiero ir a la capa que se llama pintura. ¿Vale? De esta forma lo hacemos todo más rápido. Estoy repasando estas líneas de contorno. Como veis, el pañuelete se las trae, pero también luego esto será agradecido, ¿eh? En el resultado final. Hay que improvisar siempre un poquito.
vamos a pintar, vamos a ver lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior, el sistema de pintura, cómo crearnos nuestro propio pincel rápidamente y trabajar de forma rápida a partir de una copia, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar la pantalla aquí, ¿vale? Venga, vamos a bajar así, así está bien. Y a ver, vale, ahí estoy colocado. En principio, mirar. Con todas nuestras capas, lo que vamos a hacer es, como habíamos hecho, tal y como os dije, se trata de hacer lo que es la previa, ¿vale? Ahí tenemos pintada, en plan básico, con grandes manchas, lo que es la pintura básica, ¿de acuerdo? Os recuerdo que había realizado el pañuelo a partir de texturas, ¿bien? Y que lo tenemos todo aquí abajo en una capa, ¿de acuerdo? Voy a quitar el ojo, ¿vale? Lo que hicimos es pintar una capa debajo, en plan aerógrafo, con manchas, encima más o menos del lapicero, luego superponemos vinculando una capa de lápiz y lo que hacemos es coger y combinarlas, ¿vale? Y aquí tenemos la capa ya directamente combinada con el lapicero preparada para poder pintar, ¿de acuerdo? Simplemente a partir de ahí elijo un tipo de grano, en mi caso elijo el grano de algodón que me gusta mucho. Ahí tenemos, voy a hacer zoom para que se vea. Y yo quiero que este grano que ya tenga preparado tenga un tamaño más grande, ¿vale? Para que luego no quede demasiado extraño. Entonces para esto no me voy a complicar. Estoy encima de la textura del grano, pincho en uno de los extremos y aquí me aparece la posibilidad de transformación. Como está encadenado, lo que voy a hacer es que crezca desde el centro para que sea más grande. A ver, ¿vale? Pero lo que quiero que sea es el grano, ¿vale? Que lo he hecho al revés. Vamos a deshacer. Pincho en la textura. Ahora pincho aquí. Y ahora sí. ¿Veis? Estoy haciendo que crezca la textura bastante para que sea un grano bastante potente, ¿vale? No quiero que sea demasiado pequeño. Ahora me acerco y veis que el grano pues tiene un tamaño bastante potente, ¿vale? Una vez que tenemos esto voy a hacerle un ajuste al grano, un ajuste de nivel, control L, en donde voy a hacer que las partes más oscuras del grano sean más profundas, lo cual me va a hacer ganar en contraste al negro, ¿vale? Como veis, voy a ponerlo por defecto, ¿vale? Entonces, añadiendo al negro hacia la derecha unos puntos, consigo recuperar contraste de negro. Y al blanco hacia la izquierda, un poquito más. Con esto vamos a hacer que el origen sea más o menos profundo. Si se acerca más hacia el oscuro, el origen de la textura, que sea más profundo, ¿vale? O que sea más blanquecino, si le vamos quitando el límite de negros, digamos que sería límite de negros y límite de blancos, ¿de acuerdo? Así que yo quiero que sea así más profundo para tener la imagen más contrastada. Bueno, una vez que ya lo tengo, voy a coger y le voy a poner otra textura encima. A ver, de lino. Vamos a ampliar un poquito más para ver si le estoy aportando algo o no merece la pena. Sí, le estamos aportando. Me pongo encima y repito la operación. Bueno, fijaros como el lino ya lo tengo hecho de un tamaño grande, ¿vale?
En este caso voy a hacer la zona un poquito más pequeñita. Y esta es la forma de que cambiamos el grano aplicándoselo. Bueno, pues una vez que lo tengo, ya tengo la textura de lo que yo quiero. Lo que voy a hacer es simplemente coger y combinarlos. Vamos a ver el proceso específico para crear un pincel para esta pintura concretamente, a partir de la textura que ya tenemos en nuestro cuadro. Ya sabemos cómo conseguir poner esas texturas y todo eso, ¿de acuerdo? A ver, vamos a coger el pincel, voy a ponerme en las capas y bueno, he creado un duplicado de mi capa, ¿vale? Y entonces aquí voy a hacer un zoom hacia adelante y voy a hacer una captura con la herramienta de marco, ¿vale? Selección por marco, tecla mayús, la sujeto, hago un recuadro y una vez con esto lo único que tengo que hacer es crear el motivo. Hay dos formas de crearlo. La primera, control C, control V, es decir, lo que he hecho es pegarlo en una capa y ahora esta textura lo que yo puedo hacer es cambiar el tamaño. Voy a cambiar un poquito el tamaño, por ejemplo, para que tenga un grano fuerte y ahora voy a hacer unos ajustes de niveles. En este caso voy a hacer un ajuste poniendo los blancos, es decir, las partes más luminosas del grano más brillantes, y las partes más oscuras las contrastamos más, ¿vale? De tal forma que así estoy consiguiendo un grano más contrastado. Además, me voy a ir filtro, voy a poner una máscara de enfoque y en la máscara lo que vamos a hacer es enfocar ese grano un poquito más. Vamos a ver dónde anda, aquí. Para verlo, ahora amplío, a ver cómo queda. Venga, tenemos un umbral de 4 que está muy bien. Cuanto más bajo es el umbral, más se notará el efecto. Así que yo, por mi experiencia, entre 3 a 5 es una cosa que está bien, ¿vale? Le voy a poner 4. Luego el radio de alcance del contraste y la cantidad de contraste que le estoy añadiendo. Os daréis cuenta cómo realmente se va cogiendo un contraste bastante fuerte, que es lo que quiero, ¿vale? Venga, ya lo tenemos. Puedo dejarle el color, con lo cual luego va a marcar un poquito el resultado, o quitarle el color, que es lo que voy a hacer, que es con tono y saturación. Voy a hacer una pausa. Vale, le voy a quitar la saturación. Así tenemos el grano. Y un último ajuste de niveles. Ahí está. Venga. Y ahora que tengo esto, con la tecla control clic, lo dejo seleccionado, control la miniatura, control clic, y así se queda seleccionado. Edición, definir, motivo. Venga. Lienzo gris 4, porque ya tengo X, ¿vale? Ya está. Una vez que tengo esto ya no lo necesito absolutamente para nada, ¿de acuerdo? Así que lo voy a tirar a la basura y ya está. Control D de seleccionar y ya está. Ahora, una vez que ya tenemos esto, puedo coger cualquier pincel y añadirle esta textura, ¿vale? Para pintar con ello, o crear un pincel desde la nada, ¿vale? Si creamos un pincel desde la nada, ¿de acuerdo? Voy a coger pinceles. Puedo coger uno que ya tenga los bordes difusos, pero voy a coger este, concretamente, que está dentro de los pinceles generales. Opacidad por cambio de presión y circular difusor, es decir, que tiene activada la opacidad por cambio de presión. Luego el flujo, etcétera, y todas estas cosas los puedes cambiar tú como te dé la gana, que esto es la cantidad de pintura que pinta. Venga, voy a ponerla al 100%, ¿de acuerdo? Y no le voy a poner ninguna de estas opciones. Una vez que tenemos este pincel, me voy a ir al creador de pinceles y aquí en la forma de la punta, ¿vale? Ahora mismo, cero dureza, un espaciado 25%, lo voy a juntar un poquito más, ¿vale? Me voy a ir a la textura y dentro de la textura voy a coger la última que he escaneado, pincho, y voy a utilizar el modo altura o altura lineal. Puedo utilizar cualquiera de estos. Yo no os voy a complicar la vida. Por experiencia, cuando quiero resaltar el grano, la altura, precisamente, que habla de eso, la altura, lo que hace es diferenciar entre las zonas más claras y más oscuras, y esto hace que el grano se vea muy bien, ¿de acuerdo? Así que voy a coger altura lineal y dentro de esto voy a ir variando la profundidad, y conforme baje y también voy a poner, ¿vale?, presión de pluma.
aplicar textura a cada punta. Y ahora, conforme vaya haciendo esto, ya jugaremos luego con la escala y con todo esto, voy a ir bajando la profundidad, y conforme baje la profundidad veis que va apareciendo el grano, ¿vale? Una profundidad mínima, máxima y variación de la profundidad, esto depende de lo que vosotros queráis, ¿vale? Una vez así, voy a cambiar el tamaño. A ver, forma de la punta del pincel, el tamaño voy a bajarlo un poquito, ¿vale? Vamos a ir a la textura de nuevo y subiremos brillo contraste dependiendo de lo que queremos que se vea más o menos el grano. Cuando vamos poniendo un contraste fuerte, veis que va puliendo el grano. Vamos a ver la escala, va a ir juntando la escala, aunque seguramente luego la iré haciendo más grande para que coincida con el tamaño del grano que tiene el papel. Esto es algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿vale? Fijaros cómo, conforme voy haciendo esto, va desapareciendo lo que es la mancha, pintará un poquito menos, pero se verá por los bordes mucho más, ahí estamos, el grano. Ahora vamos a hacer una primera prueba con el pincel, voy a cambiar el tamaño, a ver qué tal pinta. Bueno, pues yo creo que está pintando, está con sobreexponer color, vamos a ponerlo en modo normal. A ver, cuando aprieto mucho sale mucha pintura, vamos a coger un color blanco, tecla alt clic, ahí estamos. Entonces, observar cómo depende la cantidad del grano, cuando aprieto con mucha fuerza satura y se llena de pintura, y cuando aprieto menos va saliendo el grano, ¿vale? Voy a regularlo porque me parece, vamos a deshacer, un poco vasto todavía. Esto es una copia que he hecho a posta, no hay ningún problema, ¿vale? Vamos a crearlo. Entonces lo que voy a hacer es ir quitando, ¿de acuerdo? Profundidad mínima, ir quitando profundidad para ir regulando, ahí está. Y fijaros cómo ahora, conforme le voy quitando profundidad, va saliendo la pintura, que no cubre tanto, pero sin embargo el grano se mezcla muchísimo mejor, ¿vale? Observar cómo si aprieto un poquito más, ¿vale? Vamos a bajar un poquito más la profundidad, ahí tenemos, y conforme bajo un poquito más la profundidad, el grano es superior. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el tamaño del grano para que coincida con el de mi papel. Esto va a ser algo muy importante. ¿Por qué? Porque si has creado esto para este cuadro, verás que el tipo de grano puede quedarse muy grande o muy pequeño para otro. Lo único que tendremos que hacer luego es cambiar la escala según con qué cuadro vayamos a pintar, ¿vale? Ahí está. Y mirad, ahora tengo el grano invertido, lo voy a poner en la misma posición, invertir, pum. Ahora el grano coincide con el grano que yo he tomado en el papel, ¿de acuerdo? Normalmente, aunque no lo parezca, me gusta más el grano invertido, pero todo depende de lo que quieras hacer, ¿vale? Fijaros cómo, a ver, aquí vamos sacando, y si luego vamos añadiendo los modos de fusión, observar cómo que bien mezclamos, o vamos a multiplicar para ir sacando tonos oscuros e intensos, ¿vale? Probar cuál es el grano que funciona mejor, ¿vale? Bueno, ya tengo un pincel que me gusta bastante. Vamos a cambiarlo de la profundidad máxima y mínima, voy a estirarlo un poquito más para que el trazo sea más largo. Modo normal. Y a mí ya me gusta, veis que hace un grano muy chulo. Vamos a probar en el otro tipo de grano. Pues me gusta más cuando está el grano invertido. Ahí está. Pues ahora ya lo guardamos. Nuevo valor de pincel. Y esto es lo más importante. Si incluimos ajustes de herramienta, en las nuevas versiones, este pincel solo podrá ser un pincel normal. Es decir, no podré utilizar la punta para nada, solamente es este pincel, ¿vale? Así que yo no voy a incluir los ajustes de herramienta, ¿vale? Vamos a crear óleo, venga, óleo, grano
ya no sé qué ponerles, porque vas creando, vas creando. Vamos a poner mayo. Y hoy estamos... ¿A qué día estamos hoy? A día 9, mayo 9. ¿Vale? Y ya lo tenemos creado. ¿Dónde se ha creado? Pues si el pincel lo he cogido aquí desde pinceles generales, se ha creado en pinceles generales. Lo que pasa es que yo ahora voy a coger y lo voy a arrastrar a la carpeta que tiene pinceles lienzo abrir. Pone el lienzo. Lienzo. Venga, ya está. Abril, mayo. Venga. Bueno, ya tenemos ese pincel y los otros que hemos creado. Bueno, lo del pincel con ajustes establecidos es esto. Es decir, si yo cojo el pincel que acabo de crear, ¿de acuerdo? Este pincel veis que no tiene ninguna norma aquí arriba. Eso significa que puedo utilizar la punta para reciclarlo. Por ejemplo, yo tengo este pincel que he creado y entonces este pincel, que es un pincel mezclador, ahí veis, estoy utilizando estos brochazos, así saco la sensación de que hago pelos, ¿ves? Una hebra bestia, bastante salvaje, como veis. Y yo lo que quiero es cambiar esta punta y ponerle la otra punta. Lo único que tengo que hacer es con el pincel mezclador seleccionado, me voy a los pinceles creados, perdón, me voy aquí a los pinceles creados y pincho en él. Como veis, el pincel se ha seguido quedando con la misma punta original que tenía, pero lo que pasa es que le ha cargado la textura, ¿vale? Entonces ahora veis que pinta de otra forma, ¿vale? Pinta añadiendo la textura que teníamos ahí, para que nos demos cuenta. Esto va a pasar siempre que tengamos una punta que no está dedicada específicamente ahí. Ahora, si por ejemplo creo este, ¿vale? Este es otro pincel creado antes y aquí lo tenéis. Y por mucho que yo intente utilizar este pincel para otra cosa, no me va a dejar porque es un pincel con un ajuste establecido, es decir, ahí está fijo. Si yo cojo este pincel y le quiero utilizar otra punta, se la puedo cambiar, pero habéis visto lo que ha pasado, se me ha ido al pincel normal, ¿vale? Vuelvo a repetir, por mucho que lo intente, voy a coger este pincel, ¿vale? Pincel de pincelos de fibras, ¿vale? Y ahora quiero cambiarle la punta, ¿vale? Y habéis visto que se lo he podido cambiar. Con lo cual ahora tengo esas fibras, ¿vale? Pero automáticamente, ahí lo veis, se ha convertido en un pincel mezclador que ha combinado las dos puntas. Gracias a que esta no tiene ahí nada. Si cogiera otra, lo que hago es cambiar de pincel, sin más. Así que si este pincel me gusta, por ejemplo, que ha salido muy chulo, para mezclar, pincho, nuevo valor de pincel y ponemos de nuevo óleo, mezclador, y le voy a poner un número por ponerle, ¿vale? Porque, vuelvo a decir, y este pincel, si yo quiero que solo se puede utilizar como mezclador, como es el caso, le voy a decir incluir ajustes. Puedo incluirle, como veis, hasta el color, pero no va a ser. Voy a decir OK. Y ahora, como veis, se ha creado en el sitio de donde tal. Y ahora solo puede ser pincel mezclador. Este es el pincel normal. Y este es mezclador. ¿De acuerdo? De tal forma que este difumina mezclando con los otros colores. Y tiene cambios de humedad, tal. Y este, como veis, ¿de acuerdo? Es una punta de un pincel normal que le puedo ir cambiando sin más historia, ¿vale? ¿Veis? Ahora mismo, teniendo seleccionado el pincel mezclador, se convierte en... Mira, si yo pincho aquí y cojo el pincel normal y pincho de aquí, ¿veis? Que es un pincel normal. Pero si pincho este, se convierte automáticamente a los mezcladores, ¿vale?
con este pincel. Aprieto para que veáis el grano, ¿no? Venga, entonces lo que voy a hacer primero es adecuar el tamaño del grano, que yo lo veo bastante bien. Yo creo que Control Z, vamos a irnos aquí y en donde pone textura le voy a dar a no invertir, ¿vale? Vamos a ver ahora qué grano sale. Este es un grano más similar, pero que opaca un montón, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tecla Alt, sujeto este color. A ver, no está mal. Esto que estoy haciendo es, digamos, programar mi pincel. Vamos a ver, un brillo superior para que no se vea tan relleno. Aquí me gusta más, ¿vale? Como veis, contrasto más. Esto hace que no se quede tan opaco a la hora de, ¿eh? Vale, así ahora mismo me gusta el pincel para ir añadiendo pintura. Y nada, comienzo a trabajar un poquito. El partir de unos tonos más oscuros es porque la mejor forma de pintar en los programas digitales, que en realidad pintamos luz con luces de colores, quiero decir, es trabajar como si trabajáramos con unos óleos o unos acrílicos, es decir, pintar de oscuro a claro. Así que si tenemos oscuros, luego es más fácil que vayamos sacando, ahí veis, y claro, ya estoy pintando encima tanto de las líneas de lápiz como del color. Esto me va a hacer ganar en matices. Cuando quiero hacer un detalle amplío, cambio mi tamaño del pincel para hacerlo más chiquitillo. O en vez de eso, también puede ser, le pongo punta. La punta solo la utilizo para eso, para el detalle, ¿vale? Porque si no, luego para rellenar queda fatal. Es decir, te cuesta una barbaridad un pincel con punta ir rellenando. ¿Vale? Ahora se la quito. Y nada. Mejor irse un poquito para atrás para no pasarse en un detalle de más que no va a servir para nada. Voy a ponerle un poquito de cambio de opacidad. De esta forma soltaré más grano cuanto más apriete, y cuando no apriete, pues la sensación será de degradado. Y venga, a trabajar. Una cosa, al cambiar el tamaño del pincel no aumenta el tamaño del grano, pero sí de la zona de cubrir, ¿vale? Y como lo tenemos puesto con sensibilidad al cambio de opacidad, apretando más o apretando menos, cubriremos más o menos espacio, ¿vale?
Voy complementando el grano que tenía y sacando detalle. Así sería esta primera parte, sacando muchos matices, y ahora es todo el rato más de lo mismo, con lo cual no lo voy a grabar todo porque es una repetición que ya me habéis visto muchas veces y que creo que no merece la pena cuando ya hemos visto y podemos ver otros ejercicios en donde he hecho esto más veces, ¿de acuerdo? Lo que sí es quiero que entendáis que todo esto depende de la sensibilidad con la que apretéis. Luego para todo esto es totalmente fundamental una tableta gráfica en condiciones con su lapicerito bueno, ¿vale? Para conseguir buenos resultados. Es fundamental trabajar de oscuro a claro porque vais a ver que los resultados así son buenísimos. ¿Vale? Vais a ver cómo poco a poco lo voy integrando. Y luego, añadiendo grano negro, recuperaré ciertas zonas que me puedan interesar. Pero yo creo que ya podéis apreciar cómo enseguida empezamos a ganar en detalle y en volumen. Haciendo transiciones suaves, es decir, no estoy apretando mucho, para sacar los tonos ligeramente degradados y recuperaré negros añadiendo a partir de la muestra para que veáis, voy a apretar un poquito más, ¿eh? Ahí. Y así veis cómo voy añadiendo matices. A coger el propio color para ir fundiendo. El sistema es no apretar demasiado. Eso ya es la alarma de que tengo que ir dejándolo.
Aquí estoy sacando un poquito de matices. Vamos a ponerle un poquito de punta para sacar ahí un poquito de pliegue, aportándole un poquito de trazo. Bien. Ahora el trabajo es ir haciendo más detalles para luego ir añadiendo más pinceles con mezcla. Simplemente para que veáis un poquito esa diferencia, voy a coger el negro directamente. De esta forma rápidamente aportamos granos y matices que se iban perdiendo. Aquí, esto es. Aprieto para que lo veáis, pero como pinto, para que lo comparemos, haciendo así. Ir apretando poco a poco para sacar un degradado, ¿vale? Bueno, pues ahora esto es una labor de detalles. Vamos a añadirle ahí un poquito de pañuelo que se salga y luego le añadiremos pelo. Todo llega, ¿vale? Simplemente es cambiar el tamaño del pincel y ya veis que enseguida empezamos a sacar ahí peletes y matices. Si esto lo hago desde muy cerca, me equivoco, porque entonces no vemos cómo va a quedar, ¿vale? Y esto es algo muy importante. Tenemos que ver cómo narices va a quedar, ¿de acuerdo? Para eso es mejor hacerlo desde una distancia.
vamos trazando los detalles. ¿Eh? Así es como se pinta bien. Hola. Pasa, pasar. Buenos días. Que yo me lío aquí y no me acuerdo. Pues ahí dándole.